Bueno, buenas tardes, jóvenes. Bueno, para mí es tarde. Estamos pasaditos la hora de almuerzo. Me imagino que van a ver el video en horas de la noche o los fines de semana. ¿Ya? Bueno, les recuerdo que nosotros tenemos 2 horas de clases presenciales los días martes y la tercera hora corresponde a una clase virtual, ¿ya? A la cual es asincrónica. Significa que ustedes pueden observar el video de la clase grabada, que sería nuestra primera clase, en el momento en que ustedes dispongan de tiempo para revisar el material. ¿Ya? Bueno, el tema de hoy, como se los había comentado en clases presenciales, es el tema de la seguridad de la soldadura eléctrica al arco. El programa de la asignatura nos pide trabajar soldadura arco manual, soldadura MIG, TIG, e incluida la soldadura autógena, la que se realiza con gases. Bueno, los principales tipos de soldadura que nosotros tenemos son eléctricas. Las primeras que le mencioné, y prácticamente casi todas son eléctricas, a excepción de la soldadura con gas. Eh, ¿Por qué principalmente eléctrica? Bueno, por la rapidez del proceso. Y logramos generar alta temperatura en el material para llevarlo al punto de fusión. Y ahí la electricidad es extremadamente eficiente, ¿ya? Además que hoy en día ya tenemos electricidad disponible en todos los lugares. Bueno, la soldadura eléctrica al arco tiene varios riesgos. Lo principal, trabajamos con máquinas eléctricas. Y en estas máquinas eléctricas nosotros modificamos el amperaje, la intensidad de la corriente, ¿ya? De acuerdo al material y a los espesores de los materiales. Y los amperajes son bastante elevados. El 7018 necesita una intensidad de corriente de 150 amperes. ¿No? Así que el consumo de electricidad es bastante elevado. Al estar trabajando con máquinas eléctricas, bueno, podemos sufrir algunos riesgos eléctricos, ¿va? Descarga eléctrica, cortocircuito, las máquinas, etc. También existen quemaduras por contacto, porque, bueno, el principio básico de la soldadura nos dice de que el metal lo tenemos que llevar al estado líquido, lo tenemos que fundir. Si vamos a soldar acero, necesitamos generar una temperatura que sobrepase los 1600 grados centígrados o Celsius. ¿Ya? La soldadura eléctrica al arco manual logra temperaturas cercanas a los 2000 grados. Metales a alta temperatura. Obviamente de que eso nos puede generar un accidente bastante considerable y hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Las quemaduras por contacto. El arco eléctrico, ¿ya? Es un arco muy intenso, la luz es muy intensa. Es un brillo muy elevado, daña nuestra vista por el grado de luminosidad. Pero aparte de la luz blanca, tenemos otro tipo de radiaciones que se emiten con el arco eléctrico. Y ahí tenemos las radiaciones infrarrojas, ¿ya? Que nosotros, afortunadamente, en nuestro cuerpo, a través del órgano más grande que tenemos, que es la piel, lo podemos detectar en forma de calor, ¿ya? Y generalmente cuando sentimos ese calor tan intenso, y tomando sol sin ningún tipo de protección, ¿ya? Podemos resultar todos quemados. Las ultravioletas son otro tipo de radiaciones, desgraciadamente invisibles a nuestra vista y son bastante perjudiciales porque, bueno, ya sabemos que la radiación ultravioleta provoca daño a la salud, ¿ya? Sobre todo a nuestra piel, le puede generar cáncer, ¿ya? Entonces, no solamente tenemos riesgo eléctrico,
no solamente tenemos o estamos trabajando con materiales a altas temperaturas, también tenemos que luchar constantemente y protegernos de estas radiaciones que son tan nocivas para nuestro cuerpo. ¿Ok? Durante el proceso de soldadura se producen salpicaduras de metal fundido en forma de gotitas, ¿verdad? Que viajan en el aire, se enfrían, se solidifican, ¿ya? Y estas caen sobre los materiales y a veces se adhieren a la superficie como perlilla. Posterior al trabajo de soldadura, esa perlilla, ¿ya? Que toda esta salpicadura excesiva hay que removerla, generalmente con procesos mecánicos ahí. Generalmente golpeamos la perlilla para eliminarla del lugar de trabajo. Tenemos que proteger nuestras vistas de que esta misma perlilla, que todavía está caliente, ¿no? Y que además son partículas metálicas, pueden saltar a nuestro ojo y generarnos algún daño ocular. Hay algunos electrodos que al momento de generar un cordón de soldadura, en la superficie se genera la escoria. En todos los electrodos se produce la escoria, cuya finalidad es proteger el metal que está abajo, que todavía está a alta temperatura mientras se solidifica. La escoria lo aísla del oxígeno del aire para evitar su oxidación. Pero hay electrodos como por ejemplo los electrodos de acero inoxidable, que tienen un recubrimiento que genera esta escoria y que después que uno que termina de soldar, uno tiene la costumbre de levantarse la careta para ver cómo quedó el cordón de soldadura. Y resulta que esta escoria, que se empieza a contraer en conjunto con el metal, se comienza a quebrar porque no tiene elasticidad, pues es muy frágil. Entonces esa contracción hace que la escoria se nos quiebre en partículas muy chiquititas y comience a saltar. Y esas sí que son peligrosas porque esta escoria que se ha quebrado, ¿ya? Las fisuras tienen puntas y tienen filos y que son muy chiquititas. Nos pueden generar un daño bastante importante a la vista. Entonces, un soldador debajo de su careta siempre debe tener un lente de protección ocular, la famosa antiparra. Se producen humos que nosotros los vemos, que son generalmente humos de color azul intenso, gris o negro, ¿ya? Y eso es producto del recubrimiento que tiene el electrodo al momento de quemarse. Bueno, nosotros por instinto cuando vemos humo nos alejamos del humo, porque sabemos que nosotros no podemos respirar humo, ¿ya? En los humos de soldadura hay monóxido de carbono, que es letal para el ser humano. Hay dióxido de carbono, ¿ya? Que también genera daño a la salud a mediano y a largo plazo. ¿Ya? Los humos de soldadura, cuando se trabaja en un ambiente cerrado, tenemos que tener un sistema de extracción para que tome estos humos y los saque del lugar en el cual nos encontramos. Los humos producen serios daños a la salud en un soldador que está habitualmente haciendo esta actividad todos los días. Por eso hoy en día también hay muchos lugares, las normativas en el ámbito de la seguridad de la soldadura ha aumentado fuertemente. Y al soldador los obligan a que debajo de la careta de soldar tenga algún sistema de filtro para este tema de los humos. También tenemos, a raíz de la soldadura, se pueden producir incendios. De hecho, en la noticia, en nuestros meses de vacaciones, en enero, cuando tuvimos todos estos grandes incendios forestales en la zona centro-sur de nuestro país, en la noticia reportaron el caso de un caballero que estaba haciendo trabajos de soldadura en el campo, ¿no? Él estaba trabajando y parte de esta salpicadura de estos metales calientes que él estaba ahí generando, eh, tocó material combustible y se produjo un incendio forestal. Eh, bueno, al caballero lo tomaron detenido y que sí es verdad que no fue intencional, sino que fue algo
accidental, ¿ya? Por un descuido, tenemos que tener en consideración esos hechos. Entonces, en las áreas de soldadura no debe existir ningún material que sea inflamable o combustible. Eso significa papel, cartón, plástico, pinturas, diluyentes de pintura, ¿ya? Cualquier solvente, hasta una lata en spray. Cualquier material que sea inflamable, combustible, no debe estar en las zonas de soldadura por los riesgos de incendio. Este caballero que estaba en el campo, ¿qué debería haber hecho? Bueno, lo ideal debería haber sido haber recogido todo el material que estaba en el suelo y que se podía quemar, ¿ya? Toda la vegetación seca. Pues este caballero estaba en una plantación de pino, ¿ya? ¿Te imaginas recoger todo esas ramitas de pino que están botadas en el suelo, ¿ya? O sea, prácticamente la labor es imposible de hacer, ¿no? En su lugar, este caballero debería haber tomado agua y haber mojado la zona de soldadura, ¿no? Haber mojado todas estas hojitas de pino seco, ¿no? Para haber prevenido la propagación del incendio. Es cierto que no es recomendable trabajar en lugares húmedos porque tenemos máquinas eléctricas, ¿no? Pero en ese tipo de situación, cuando no podemos remover los materiales inflamables o combustibles, entonces se procede a mojar, a humedecer toda la zona y nosotros nos aislamos del piso húmedo, ¿no? Para eso utilizamos zapatos de seguridad también que son resistentes al paso de la corriente eléctrica. O podemos utilizar alguna superficie que nos aísle del suelo húmedo que está a nuestros pies, ¿no? Y lo mismo la máquina. Lo podemos colocar sobre una plancha de acero, una plancha de aluminio, o incluso, por último, hasta un pallet de madera. Hay riesgos de explosión en algunos casos, ¿ya? Por supuesto, cuando estamos generando soldadura eléctrica a largo fuego manual no tenemos riesgo de explosión. Tenemos problemas de cortocircuito, electrocución, incendios, gases, humo, partículas. Los riesgos de explosión pueden ocurrir cuando manejamos gases combustibles que están sometidos a alta presión. Y eso sucede en la soldadura autógena, es decir, cuando trabajamos con gas. Y ahí trabajamos con dos gases. Uno que es el acetileno, que es el gas combustible, de alto poder calorífico, logra temperaturas de 3000 grados. El acetileno cuando se mezcla con el oxígeno puro, ¿tá? En un soplete. El acetileno, aparte de ser un gas combustible, a determinada presión se vuelve explosivo. ¿Okay? Ahí hay que regular muy bien las presiones de trabajo de estos gases. De lo contrario, en el soplete, en vez de generarse una llama en donde el gas se quema en forma constante y segura, podemos generar explosiones y estas explosiones nos pueden generar riesgo a nosotros mismos, ¿no? Lo mismo, los gases pasan a través de mangueras que son de goma. Al momento de estar soldando, podemos tener un descuido, la llama pasa cerca de las mangueras y podemos provocar una explosión. Para los riesgos eléctricos, ¿qué tenemos que revisar? Bueno, voy a empezar de abajo hacia arriba, ¿ya? Revisemos todo lo que significan los conectores de las máquinas, nuestros enchufes, ¿ya? Los enchufes tienen que estar en buen estado y obviamente tiene que ser un enchufe de acuerdo al amperaje de la máquina, ¿no? Todas las máquinas en su placa de datos indican eh, a qué amperaje trabaja, ¿ya? Para el tema del disyuntor magnetotérmico o el automático que nosotros decimos en el tablero. Entonces, si me pide un automático de 16 o de 20 amperes, el enchufe también tiene que ser correspondiente para esos amperajes y que estén en buen estado. La instalación eléctrica también tiene que estar de acuerdo a normas.
cuando estamos en el interior de un taller, una maestranza, generando procesos de soldadura, generalmente esta situación no se presenta, porque los talleres se diseñan, ¿ya? Y la instalación eléctrica generalmente está hecho bajo norma para trabajar con estas máquinas. El problema generalmente se presenta cuando hacemos trabajos en los domicilios, en nuestras casas, ¿no? O cuando alguien particular me contrata para yo ir a hacer un trabajo de soldadura en su casa. Yo llevo mis máquinas de soldar, me pide un automático de 20 amperes, y resulta que la instalación eléctrica, el dueño de la casa, tiene un automático de 16 para los enchufes, y mi máquina me pide 20, ¿ya? Entonces, obviamente, yo voy a empezar a soldar, y este automático cada cierto tiempo va a estar actuando, ¿ya? Se va a disparar, porque se va a sobrecalentar. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque lo que acostumbra la gente es que, bueno, bajo el automático lo volvemos a subir y seguimos insistiendo en soldar, y lo que estamos es aumentando la temperatura de los cables conductores, de los enchufes y de los elementos de protección. Bueno, se los comenté anteriormente, la soldadura eléctrica y la electricidad con el agua no son muy amigos, ¿ok? No debemos trabajar en lugares que estén mojados. No podemos trabajar en lugares donde aún haya lluvia, por muy débil que sea esta lluvia, ¿ya? La excepción, bueno, como se lo comenté anteriormente, si estamos en el campo y tenemos mucha vegetación seca en el suelo y que no la podemos recoger toda porque es imposible, bueno, mojamos la zona de soldadura y nosotros nos aislamos del piso húmedo. Pero en términos generales, un soldador no debe trabajar en ambientes con alta humedad, ¿no? O mojados. Hay que revisar los cables de las mismas máquinas de soldar, ¿ya? Porque por efecto de trabajo, por efecto de antigüedad, estos van perdiendo su flexibilidad, se van endureciendo la goma o el plástico que traen estos cables. Y a medida que se empiezan a endurecer, ya al momento de que uno los quiere dar una pequeña curva, se empiezan a fisurar. Y por estas fisuras nosotros podemos tomar el cable y sufrir una descarga eléctrica. Así que hay que revisar los cables y el estado general de la máquina de soldar antes de proceder a la soldadura. Y por supuesto, lo más importante es que nuestra instalación tenga la conexión a tierra. De lo contrario, vamos a tener serios problemas. Quemaduras por contactos. Bueno, hay una cosa que a mucha gente no le gusta utilizar y son los EPP, los elementos de protección personal del soldado, que son estas chaquetas de estos cueros gruesos, pesados, tiesos, ¿no? Que muchas veces tampoco tienen buen olor, ¿no? Porque toman mal olor producto de la soldadura. Son chaquetas grandes, pesadas, toscas, no nos permiten una movilidad muy adecuada. Sobre esta chaqueta más encima hay que trabajar con pecheras que también son de cuero de descarne, gruesas. Usamos guantes largos también de descarne. Toda esta ropa que yo me estoy colocando encima me genera calor, ¿no? Y a mucha gente no le gusta ocupar estos cueros. Y trabaja con un overol, trabaja con una cotona, trabaja con un delantal o con un jeans viejo y un polerón viejo y trabaja en así. Pero esa ropa no es la adecuada. Casi toda la ropa hoy en día tiene fibras sintéticas, son derivados del nylon, del poliéster, y estos materiales son inflamables. Entonces, yo puedo ocupar un polerón que tiene una mezcla de algodón con poliéster ahí, o 100% poliéster, me pongo a soldar una chispa de soldadura y se me quema toda la ropa, y por consiguiente me quemo yo mismo. Entonces, bueno, los cueros de los soldadores, ¿verdad? Estas chaquetas, que la verdad que no son muy eh, ergonométricas, o sea, como que no están bien diseñadas para el cuerpo humano, hay que ocuparlas igual, ¿ya? Recuerden, son 2000 grados que se producen en la punta del electrodo al momento de soldar.
Los guantes de cabritilla son muy buenos porque nos permiten tener la sensibilidad en las manos, ¿no? Y son guantes que se adaptan muy bien a nuestra configuración de los dedos y las manos, ¿no? Son bastante cómodos para trabajar, pero para soldar no sirven. El calor va a atravesar este material y nos vamos a quemar. Ni siquiera por contacto, solamente nos vamos a quemar solamente por la pura radiación, ¿no?, que emite la soldadura. Hay que utilizar esos guantes que son gruesos y que son toscos y que sí, es cierto que al principiante soldador le dificulta la habilidad manual, pero la seguridad tiene que estar ante todo. Lo otro que un soldador jamás debe hacer, aunque esté protegido en todo su cuerpo y aunque tenga las manos protegidas con estos guantes gruesos, jamás debe tomar directamente con los guantes las piezas recién soldadas. Los guantes están para protegerlos de las radiaciones, ¿verdad?, de ese calor que se irradia, de las salpicaduras, pero no los protege del contacto directo con un metal que está a 300, 400, 500, 600 grados. El guante, después de los 5 segundos, ¿no?, y no va a aguantar la temperatura y esa temperatura se va a traspasar al interior de sus manos, se van a quemar. Entonces, si hay que mover materiales calientes, piezas pequeñas, hay que tomarlos con pinzas o con tenazas, pero jamás con las manos directas. O la otra alternativa es esperar a que lleguen a la temperatura ambiente, que se enfríen por completo. ¿Okay? Y ojo, hay materiales que son complicados en el proceso de la soldadura. El caso particular del aluminio. El aluminio cuando se calienta no cambia de color. El aluminio a temperatura ambiente o a 300, 400 grados, el aspecto es exactamente igual. Nosotros no sabemos si el aluminio está caliente o está frío. ¿Okay? Así que si tenemos procesos de soldadura con aluminio hay que tener mucho más cuidado porque el material no avisa que está caliente. No así los aceros, porque los aceros cuando se calientan cambian de color, ¿va? Se ponen colorados como un tomate. Y obviamente que ese cambio de color a nosotros nos advierte de una alta temperatura. Pero con el aluminio no sucede eso. Las radiaciones infrarrojas y ultravioletas, ¿va? Bueno, las chaquetas de cuero de descarne, ¿ya? Hasta ahora son los mejores materiales con los que disponemos los seres humanos para protegernos de la radiación. No son infalibles, no son 100% efectivas, pero hasta el día de hoy son los mejores materiales que podemos ocupar, ¿ya? Antiguamente impregnaban sobre las chaquetas de cuero, ¿ya?, le impregnaban una pequeña película de plomo, porque el plomo sí que es 100% impermeable, ¿ya?, a las radiaciones no lo pueden atravesar. Pero el plomo se descubrió posteriormente que es mucho más nocivo que las propias radiaciones, así que no podemos utilizar ese elemento de protección, ¿ya? Para la vista, ¿qué nos protege? ¿Y qué nos protege en nuestra cara? La careta de soldado. El vidrio inactínico, se llaman así, esos vidrios de color oscuro, esos vidrios negros, ¿tá?, que disminuyen la intensidad del arco, ¿tá?, dejan pasar una luz mucho más tenue, lo suficiente para observar la zona de soldadura y nosotros poder soldar. Muchas veces estos vidrios se trizan, se astillan, ¿tá?, y si están con fisura, con grietas, o la misma careta tiene algún hoyito en alguna parte, por ahí entra la radiación, ya sea ultravioleta y la misma infrarroja. Entonces, hay que revisar el estado de estos EPP, ¿ok? Y por supuesto, el vidrio inactínico de la careta antigua, que son unos vidrios rectangulares oscuros, estos van en numeración, desde el número 5 hasta el número 13, 14, ¿ya? Entre más alto sea el número del vidrio, mayor protección genera nuestra vista. Y ese vidrio va en relación al proceso de soldadura
y a la intensidad del arco eléctrico, que lo vamos a ver posteriormente en una tablita. Ahí aparece. Ahí están los procesos. Arriba nos dice arco manual. Luego viene la soldadura MIG, ¿ya? Con gas inerte para espesores altos. Luego dice soldadura MIG con gas inerte para espesores bajos. La soldadura TIG. El proceso MIG con gas de CO2. ¿Ya? Arriba la soldadura MIG con gas inerte cuando se trabaja con argón. Y abajo es un proceso de torchado, arco eléctrico y aire comprimido. El proceso de torchado no es un proceso de soldadura, es todo lo contrario. Es para eliminar un cordón de soldadura que quedó mal efectuado, ¿ya? Ahí se toma una máquina de soldar al arco, pero con un amperaje muy elevado, 300, 400 amperes, ¿ya? Más un chorro de aire comprimido. Y el electrodo es un electrodo de carbono. Este arco eléctrico funde el cordón de soldadura y el aire comprimido lo barre de la zona. Y así nosotros podemos eliminar un cordón de soldadura con el proceso de torchado. Arriba, en la escala, aparece el amperaje de trabajo y en color azul nos indican que en esa zona esos vidrios o ese grado de inactividad que tiene el vidrio no nos está protegiendo. O sea, para ponerlo lento para ver bien, ahí en el proceso de arco manual, ¿ya? Ah, con amperajes de 30 hacia arriba, ¿ya? Entre 30 hasta 40 amperes, que son amperajes bajitos. Estamos soldando materiales muy delgados con un electrodo muy fino. Podemos ocupar un vidrio número 9, ¿ya? Si el amperaje de la máquina yo la subo entre 40 y 60, el arco eléctrico es más intenso. Por lo tanto, el vidrio tiene que aumentar en su grado de oscuridad, por decirlo así, ¿ya? O de inactividad. Y ahí pasamos a un número 10. Y lo mismo, si subimos un amperaje a un 130, 150 amperes, ya nos pide un número 11. Si sobrepasamos los 200, ya un número 12. Y si pasamos a los 300 amperes, un número 3. Y así sucesivamente. Si estamos trabajando con sistema MIG, ¿no?, en un amperaje de 100 amperes, en arco manual podríamos haber utilizado incluso, o con 80 amperes, podríamos haber utilizado un vidrio número 10. ¿No? Pero en la soldadura MIG, como el arco eléctrico se concentra más en la puntita del alambre, es más intenso, necesitamos un vidrio un poquitito más oscuro. Y lo mismo sucede con el proceso TIC. Proceso TIC, yo les dije, la punta del electrodo de tungsteno, que es la que produce el arco, toda esa intensidad de arco eléctrico la concentra en la puntita del electrodo de tungsteno. Por lo tanto, es más fuerte, es más concentrado el arco eléctrico. Entonces, para el mismo amperaje de 80, 100, un vidrio número 11 me sirve para arco manual, me sirve para sistema MIG, pero en el proceso TIC no me sirve. O sea, ahí ya me están pidiendo un número 12, un vidrio con un mayor grado de oscuridad. Esos vidrios en las caretas tradicionales se cambian, ¿ya? Y cada vidrio trae registrado ahí su número, ¿ya? Como les digo, parten desde el número 5 hasta el número 13, 14. En las caretas que le llaman electrónicas o fotosensibles, que son mucho mejor que las caretas tradicionales, algún costado, generalmente al costado derecho, esa careta por la parte exterior tiene una perilla que es un potenciómetro. Y nosotros con ese potenciómetro podemos oscurecer más o aclarar más nuestro vidrio inactínico que aparece. Y eso es mucho mejor, es más eficiente, porque es una graduación más fina. Podemos colocar 10,5, por ejemplo, cosa que en los vidrios tradicionales no hay, porque o es de 10 o es 11, pero no, un valor intermedio no hay. Sí se puede colocar en la careta inactínica. Y eso es lo que hay que preocuparse. Antes de soldar, verificar que
en qué escala vamos a colocar esta careta, y si trabajamos con las caretas convencionales, tengo que, por ejemplo, tomar como referencia esta tabla, ¿ya? Que es lo que recomienda, por ejemplo, Indura, y tener el vidrio correspondiente para la intensidad del arco eléctrico, de acuerdo al proceso de soldadura. Bueno, las proyecciones de partículas a los ojos. La careta fotosensible, generalmente uno siempre la mantiene abajo, ¿ya? Porque mientras no esté soldando, el vidrio es completamente translúcido. Es como estar utilizando una antiparra clara, no hay ningún problema. Al momento de soldarse, oscurece rápidamente. Entonces la careta la podemos mantener casi siempre abajo. Pero aún así va a llegar un momento en que uno se va a tener que subir la careta, ¿ya? Porque necesito una visión más amplia. La careta siempre me restringe mi campo visual. Debajo de la careta hay que tener antiparra. Y hoy en día prácticamente en todas las empresas el uso de las antiparras, ¿no?, es de uso permanente. Estemos o no estemos trabajando, es el uso permanente porque estamos en zonas de trabajo donde existen proyección de partículas, sobre todo en procesos de fabricación de esta índole, ¿no? Las caretas antiguas, las tradicionales, el vidrio negro va en un visor que uno lo levanta y abajo hay un vidrio transparente que es el que me funciona como antiparra para yo tomar una piqueta y remover la escoria del, del cordón de soldadura, ¿no? Y como dice ahí abajo, por favor, jamás se levanten la careta y sin protección visual, jamás observen cómo un cordón de soldadura se imprime, porque puede saltar parte de esta escoria. Y aunque ustedes no lo crean, esa salpicadura lo primero que busca es un ojito. Donde hay un ojo, ahí vamos a ir a caer, ¿ya? Y nosotros vamos a estar mirando este cordón. Y recuerden, esta escoria viene a alta temperatura, ¿ya? Los zumos de soldadura. Bueno, ¿qué gases se generan? Monóxido de carbono, que es letal. Entonces, en un ambiente cerrado tenemos que tener un sistema de extracción, porque o si no estaríamos cometiendo suicidio nosotros mismos ahí, generando esos gases tóxicos. Hay fluoruro de hidrógeno, hay óxido de nitrógeno, hay ozono y otros gases, ¿no?, que también generan daño a la salud. Se producen vapores. Los mismos metales que están a alta temperatura, hay partes, pequeñas cantidades, por supuesto, son muy pequeñitas las cantidades de este metal que ni siquiera pasa al estado líquido, se transforman en gas, ¿no? Y eso nosotros lo respiramos. Entonces, en un ambiente cerrado, tiene que haber un sistema de extracción de humos y gases, ¿ok? Y que debe estar localizado lo más cercano a la zona de soldadura, a través de campanas, ¿ya? Algunas son fijas, otras se pueden mover y se pueden ubicar en la zona donde uno va a trabajar. Cuando trabajamos a la intemperie, cuando trabajamos afuera, los soldadores ahí siempre dicen de que el viento debe pegar en la espalda del soldador, ¿ya? El viento siempre debe venir desde la parte trasera nuestra. Nosotros vamos a estar soldando aquí, ¿verdad? Y el viento va a hacer que todo el humo que nosotros estamos generando a nuestro frente, el viento que viene a la parte de atrás lo va a tomar y se lo va a llevar, ¿ok? Jamás hay que soldar con el humo, o perdón, con el viento, ¿ya?, en nuestra dirección, hacia nuestra cara, porque va a arrastrar todos los humos y todos nuestros gases y los va a traer hacia nuestra cara y a nuestro sistema respiratorio, ¿ya? ¿Qué problemas generan estos humos de soldadura? Bueno, a mediano plazo, a largo plazo, los soldadores comienzan a sufrir del sistema digestivo, ¿ya? Porque nosotros respiramos, tragamos saliva y parte de estos gases y humos pasan a través de nuestros esófagos, llegan al estómago y empiezan a producir gastritis, ¿no?, los primeros síntomas. Y esto con el paso del tiempo, la gastritis, que es una pequeña lesión de la pared interna del estómago,
comienza a crecer y se transforman en úlceras y prácticamente ya casi no tienen tratamiento. Y son muy dolorosas. Hay daño en los riñones, hígado, afecta nuestro corazón, ¿va? Afecta nuestro oído, nos daña la piel, nuestra piel se reseca, lo mismo nuestras vías respiratorias, ¿va? Y generan daño. Entonces hay que cuidarse, ¿va? Entonces, un buen sistema de tracción en recintos cerrados, ¿va? Y ojalá mascarillas aptas para trabajar con gases, ¿va? Porque una mascarilla tradicional, esta blanca que usamos para la pandemia, no nos sirve, porque esa es para partículas, para polvillo que está en suspensión, pero los humos y los gases pasan igual a través de ella. Entonces, esas mascarillas no nos sirven. Tienen que ser mascarillas con filtro. Bueno, lo que les había comentado, en ningún puesto de soldadura debe existir ningún tipo de material inflamable. Suena lógico, ¿verdad? Pero son acciones sí, son acciones inseguras que los seres humanos cometemos en la industria. Porque generalmente después del proceso de soldadura viene una limpieza y por último al acero le tiramos una mano de pintura anticorrosiva para que no se nos vaya a oxidar lo que acabamos de soldar. Las pinturas, las brochas, el aguarrás, el diluyente, el wipe con el que vamos a limpiar todo, no tiene que estar en la zona de soldadura, ¿verdad? Esperando terminar de soldar para posteriormente pintar. Esas sustancias tienen que estar lo más alejadas posible de nuestra área. Las pinturas tienen productos inflamables, ¿ya? Tienen solventes, los solventes son inflamables. El aguarrás, el thinner, el diluyente son materiales inflamables, lejos de la zona de soldadura. Los riesgos de explosión, ¿ya? Como les digo, generalmente se pueden producir cuando trabajamos con los sopletes y cuando trabajamos con oxígeno y acetileno, porque ahí tenemos gases que están sometidos a altas presiones y envasados, ¿ya? Si hay una fuga, más el calor y la misma llama que estamos generando, podemos tener una explosión. Pero hay gente que se dedica a hacer trabajos en algunos componentes que han sido dados de baja, ¿ya? Por ejemplo, a mucha gente le gusta hacer parrillas medio tambor, ¿ya? Entonces toma un tambor que en algún minuto contuvo algún producto químico, petróleo, queroseno, benzina, parafina, alguna pintura o contenía aceite, ¿ya? Ahora está vacío. Incluso está con su tapita, está cerrado, pero está vacío. Y nosotros tomamos un esmeril y lo cortamos por la mitad, ¿ya? Para hacer nuestra famosa parrilla de medio tambor. Bueno, resulta que si este recipiente contenía algún producto inflamable, ¿ya? Los productos inflamables a temperatura ambiente generan gases. Todos los derivados del petróleo se volatilizan, se transforman en gas. Pero como el recipiente está cerrado, todos esos gases se acumulan en el interior. Hace falta la presencia de una chispa para que se produzca la explosión, ¿no? Ustedes lo pueden comprobar con una lata de spray, de pintura, un desodorante, un ambientador, ¿ya? Estos que vienen en spray. Si ustedes lo tiran al fuego, explota. Aunque uno cree que están completamente vacíos, al interior hay gas. La temperatura hace que estos gases se expandan más y generen la explosión y rompan el recipiente. Cuando hay que trabajar en este tipo de productos, como por ejemplo estos tambores, hay que lavarlos muy bien, ¿ya? Y dejarlos secar y dejarlos abiertos a la atmósfera para que liberen estos gases y dejarlos así varios días, ¿ya? Que cualquier gas que esté contenido al interior se evapore en forma natural.
Y muchas veces se recomienda meterle una manguera al interior del depósito, llenarlo de agua y dejar que el agua se rebalse del recipiente. Porque así cualquier gas que está contenido al interior, el agua lo expele hacia la atmósfera. Eso es, jóvenes, la seguridad en soldadura, ¿no? Recuerden, la soldadura es un trabajo que cuando a uno le gusta el tema de los materiales, tomar materiales y empezar a soldar porque vamos a fabricar una estructura, es bastante entretenido, es divertido, pero tiene bastantes riesgos asociados, ¿no? Es una actividad profesional de alto riesgo, ¿no? Que en cualquier minuto nos puede generar problemas. Ustedes ya vieron, tenemos problemas eléctricos, humo, gases, vapores que nos perjudican nuestra salud. El arco eléctrico nos puede dañar la vista. Además genera muchas radiaciones. Esas radiaciones el cuerpo humano las va acumulando y con el paso del tiempo tenemos enfermedades que son bastante graves. Tenemos mucha polución, sobre todo si trabajamos en un ambiente cerrado, porque además del tema de la soldadura, de las perlillas, de los humos, los gases, trabajamos mucho con el meril para la limpieza del mismo cordón, de los metales, y esto produce mucho material particulado. Y este material particulado queda en suspensión en el aire y nosotros lo respiramos. Así que hay varios aspectos a tomar en cuenta antes, durante y después del proceso de soldadura, ¿ya? Y aquí la seguridad es fundamental. Cualquier profesor, cualquier docente, cualquier jefe, cualquier supervisor no va a permitir que en un ambiente de trabajo que se esté efectuando este tipo de labor, las personas no tomen los resguardos pertinentes, ¿no? Nos pueden generar pequeñas lesiones, como nos pueden generar grandes problemas, ¿no? Así que, bueno, los invito a revisar bien este material, a analizarlo y a ponerlo, sobre todo, a ponerlo en práctica una vez que nosotros ingresemos al taller. Si alguno de ustedes no llega, desgraciadamente, con los EPP que corresponden, yo no los puedo dejar entrar al taller porque por encima del aprendizaje de ustedes y el derecho a adquirir este aprendizaje, por encima de eso está el cuidado de la salud y la prevención de accidentes. Si no somos capaces de tomar las medidas preventivas adecuadas, lo demás pasa a segundo plano. Así que a ser bien conscientes de este tema, ¿ya? Y ustedes que trabajan en el área eléctrica saben los riesgos que tenemos al trabajar con máquinas eléctricas, ¿ya? Así que un gusto. Ahí les dejo el material, les dejo la clase grabada para que ustedes en cualquier minuto la puedan revisar. Nos vemos hasta la siguiente clase.